Acompáñame en este video porque te voy a enseñar a crear materiales básicos y materiales PBR en V-Ray 7 y SketchUp. Vamos a hacer algunos ejercicios para que entiendas bien cómo funcionan los materiales en V-Ray. Y por supuesto voy a dejarte en la descripción todos los recursos que vamos a utilizar. Iniciamos. Arqui Virtual. Si abro el V-Ray Asset Editor y le doy clic derecho al botón o categoría de materiales, se despliega esta lista de varios materiales de diferente tipo que podemos utilizar. Desde acá abajo también lo puedo hacer. Voy a crear un material genérico. Este tipo de material es el más común y a partir de él podemos crear muchos materiales. Luego despliego esta flecha del lado derecho y abro esta otra ventana para la configuración detallada de cada material. En esta nueva ventana del lado derecho podemos configurar los diferentes tipos de propiedades que puede tener un material, como por ejemplo acá en Diffuse configuramos la base del material que puede estar dada por un color en este rectángulo o una textura en este cuadrito que se llama Texture Slot. También podemos ajustar la reflexión y los brillos de cada material desde acá en Reflection. También podemos ajustar la refracción o transparencia. Acá en Coat podemos agregar un barniz o una capa extra de reflexión. En Bump agregamos y ajustamos los relieves que debe llevar todo material. En estos botones de acá arriba podemos agregar propiedades más avanzadas para los materiales. En el primer botón agregamos configuraciones más avanzadas para cada material, como por ejemplo Sheen, que lo podemos utilizar en telas, el cual le da un aspecto más interesante, un aspecto como brillo, como seda. En este segundo botón podemos agregar atributos especiales como translucencia, que es un material transparente. Podemos agregar un segundo bump también y desplazamiento también lo podemos agregar acá, que son los más importantes. El desplazamiento, por ejemplo, genera un relieve más significativo a materiales como piedra o ladrillos. En este tercer botón podemos agregar layers, como por ejemplo un nuevo material V-Ray MTL o un material emisivo. Un material emisivo emite luz, pero este no va a iluminar, solo emite luz nada más, pero no es tan significativa. Por ejemplo, si yo borro el V-Ray MTL, que forma parte del material genérico, le doy clic acá en los tres puntos y luego Delete. Se dan cuenta que pierdo todas las propiedades para poder configurar el material. Pero entonces vengo acá a este botón de Layer, clic y agrego nuevamente el V-Ray MTL y vuelvo a agregar todas las propiedades para el material genérico. En estos tres puntos que están hasta acá arriba podemos determinar de qué manera visualizar los materiales. Por ejemplo, en Fabric lo visualizamos como una tela, en Flur como piso, en Grout como un terreno. Subsurface Scattering es un tipo de material sólido que permite atravesar la luz. Wall en forma de un muro o pared, igual en este otro, y también como una esfera hasta acá abajo. El Diffuse es la base del material que queremos crear. En Diffuse Color tenemos dos opciones. Desde este rectángulo podemos agregar un color y desde este cuadrito, el cual se llama Texture Slot, podemos agregar una textura a través de un bitmap. Podemos agregar también un color, también herramientas que nos ayudan a corregir o ajustar los materiales que estamos creando. También podemos agregar texturas predeterminadas que ya trae V-Ray por defecto. Voy a agregar un bitmap y luego vamos a buscar una textura. Le agregamos. Acá abajo yo puedo acceder a ciertas configuraciones como Color Manipulation, por ejemplo, dentro de la textura. Con esta acción puedo hacer ciertas modificaciones de color a la textura acá. Y luego si le doy clic derecho y pulso Reset, las regresa a como estaban originalmente, si por ejemplo ya no las necesitara o no las quisiera. Acá en Texture Placement podemos configurar la escala y posición de la textura. En Repeat UV cambiamos la textura en X en el primer número y en Y en el segundo número. Si cliqueamos esta cadenita, escalamos de manera uniforme la textura. Entre más bajo es el número, la textura será más grande y entre más grande sea el número, la textura será más pequeña. Y con esta flechita yo regreso o salgo nuevamente al V-Ray MTL. Si yo quiero regresar a la acción anterior, le doy clic a esta otra flechita que está en el sentido horizontal.
Muy bien, hay que tomar en cuenta que cuando yo tengo una textura cargada en el texture slot, no puedo modificar el color que apliqué en este rectángulo. Este color queda neutralizado. Si desactivo este check a la parte de la textura del texture slot, la textura ya no afecta al material y si le doy clic derecho al texture slot puedo copiar, cortar o borrar la textura. Pero si selecciono Wrap In, accedo a una cantidad de opciones que van a sobreponerse en la textura o el color que ya tenga. Estos de acá arriba ya no permite, pero sí los de aquí abajo. Por ejemplo, voy a agregar un Color Correction. Acá puedo modificar la saturación, el tono de la textura, también el contraste. Voy a regresar acá en la flechita y les voy a mostrar. Si entro en el Texture Slot del Diffuse, me encuentro con el Color Correction. Y si entro en el slot del Color Correction, tengo la textura que cargué desde el inicio. Entonces eso quiere decir que todo lo que yo voy agregando se va sobreponiendo uno sobre otro. Es lo mismo en cada configuración de cada propiedad. Por ejemplo, voy a salir una, dos veces con la flechita y llego nuevamente al V-Ray MTL. Puedo seguir agregando más configuraciones. Por ejemplo, puedo agregar clic derecho, Wrap In, puedo agregar un Bezier Curve, dentro del cual puedo hacer ajustes de color o de contraste también. Y esta va a estar sobre las anteriores configuraciones que hice. En V-Ray 7 viene esta nueva opción que se llama Layered, que me permite crear capas o layers en donde puedo agregar diferentes texturas, las cuales puedo mezclar para hacer materiales hiperrealistas o materiales más complejos. Tengo un video en donde explico detalladamente cómo funciona. Se los voy a dejar en una carpeta acá arriba y en la descripción del video. Acá abajo tenemos los parámetros de reflexión. En Reflection Color podemos agregar reflexión a cualquier material a través de este botón acá, en el cual podemos ir midiendo qué cantidad de reflexión aplicar. O también podemos agregar un mapa en este slot de acá, que sería lo mejor. En Reflection Closeness configuramos los brillos de la reflexión. Lo configuramos acá y también lo podemos ir midiendo. Y lo ideal sería también agregar un mapa en el slot. Y más abajo tenemos el bump, en donde vamos a agregar los relieves del material a través de un boom map o de un normal map. Aquí sí tenemos que agregar un mapa en este slot. Muy bien, estos son los parámetros más importantes para poder crear un material básico o un material PBR. Podemos guardar acá el material que hemos creado, lo guardamos en una carpeta específica y también podemos cargar un material ya creado desde acá. Perfecto. En base a lo que vimos hasta ahora, vamos a crear algunos ejemplos de materiales. Vamos a empezar creando un material desde lo más básico posible para que vayan entendiendo cada una de sus configuraciones. Abrimos nuevamente el Asset Editor y vamos a crear primero un plástico, que es algo muy sencillo. Acá damos clic derecho, Generic, y vamos a cambiar nombre, plástico, Enter. Luego voy a abrir acá, es la pestaña, para poder editar el material. Vamos a empezar cambiando el color. Le voy a colocar un rojo. Cierro acá. Abro lo que es la reflexión. En la reflexión podemos jugar para ver qué tan reflectivo queremos el material. Por ejemplo, lo podemos dejar más o menos por ahí. Y en Reflection Glossness podemos también ir jugando para ver qué tan brilloso va a ser este material de plástico. Acá abajo, en refracción, este no lo vamos a utilizar. Podríamos ampliarlo acá al máximo, pero el material se volvería transparente. Entonces eso no nos funciona. Por ejemplo, acá en Coat podríamos agregarle un baño de una especie de barniz acá al tope. Se convierte más en un material como que pintura para vehículo, pero pues en este caso no lo vamos a utilizar. Aquí estaría la opción. Por ejemplo, acá en reflexión podríamos también ampliar el Metal Nest y tendríamos un material ya metalizado, pero bueno, no es el caso. Seguimos en opacidad, tampoco vamos a tocar nada. Por ejemplo, si modificáramos aquí la opacidad, volveríamos el material invisible, pero tampoco es lo que queremos hacer. Acá en el Bump sí podríamos agregar, por ejemplo, en Bump Map podemos agregar, acá en el slot, en el Texture Slot podemos agregar, por ejemplo, un Noise, que eso va a provocar que se generen ciertas variantes en los relieves del material. Todo lo que está en blanco va a ser lo que va a resaltar, un relieve que va a resaltar, y lo que está en negro va a ser un bajo relieve. Eso no va a resaltar. Regresamos acá en esta flechita y podemos ver cómo se modificó. Acá en Amount podemos bajar y quitarle un poco el efecto.
Entonces aquí estaríamos creando un plástico con relieves. Lo voy a dejar en 1 como estaba y lo voy a quitar. Clear. Es un material que no lo voy a utilizar por el momento. También acá en reflexiones podríamos agregar un mapa, por ejemplo, un noise B, que es parecido al anterior, al noise A, en donde también todo lo que está en blanco, que es el color A, sería más reflectivo y lo que está en negro sería menos reflectivo, menos brilloso. Entonces, si se pueden dar cuenta acá, pues se ven algunas partes que tienen menos brillo y otras con más brillo. Pero pues también vamos a quitar, lo vamos aquí en Clear, vamos a borrar ese material. Entonces, teniendo ya configurado este material de plástico, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar acá esta esfera y acá en este lado izquierdo donde dice plástico le voy a dar clic derecho y aplicar a la selección y el material ya fue aplicado. Entonces vamos a hacer ahora un render interactivo y podemos apreciar acá el plástico ya aplicado. El plástico es un material de lo más sencillo que podemos hacer. Vamos ahora a aprender a crear 3 diferentes tipos de vidrio que son materiales bastante básicos y fáciles de poder realizar. Vamos a abrir acá el V-Ray Asset Editor, clic derecho acá en esta esfera para crear un material genérico. Le voy a cambiar el nombre, le voy a colocar vidrio 1, Enter, y voy a desplegar acá esta flechita para poder editarlo. Un vidrio es muy fácil de poder configurar. Únicamente acá en reflexión lo llevamos al máximo para que tenga una reflexión total. Y luego acá más abajo en refracción le doy un clic y también la refracción tiene que estar a tope, completamente blanco. Entonces el material se vuelve completamente transparente. Si quisiéramos crear un vidrio con más reflexión, pudiéramos activar acá el Reflection IOR y le cambiamos acá, le aumentamos el número, un 2 por ejemplo, y podemos obtener un vidrio con mucha más reflexión. Yo lo voy a dejar como estaba. Bueno, le voy a desactivar el Reflection IOR. Muy bien, ¿qué más podemos hacer acá en el vidrio? Básicamente es eso, un vidrio normal, un vidrio tradicional, es únicamente eso lo que tenemos que configurar. Entonces voy a seleccionar esta esfera, la selecciono y acá en vidrio le voy a dar un clic derecho y aplicar a la selección. Ya se aplicó el material, entonces voy a crear ahora un render interactivo, clic acá. Y pues ya tengo un vidrio completamente configurado. Si por ejemplo yo quisiera aplicarle un tono verdoso, un tono muy característico para el vidrio, yo puedo venir acá en refracción, en Faux Color, le doy clic, muy bien, y busco quizás un color azulado y le doy cierto ajuste. Tiene que ser un ajuste bastante sutil. Por ahí le damos un toque verdoso que es muy característico del vidrio. Acá le podemos aplicar un color mucho más fuerte también. Todo va a depender el gusto y el tipo de material que estemos tratando de hacer. ¿De acuerdo? Yo lo voy a dejar casi que imperceptible. Ahí podría ser. Muy bien, cierro acá. Ahora voy a crear un nuevo material de vidrio. Clic derecho acá, genérico. Le voy a colocar vidrio 2. Y acá lo mismo, las mismas configuraciones. En reflexión al máximo la reflexión. En refracción también al máximo. Y si por ejemplo yo quisiera hacer un vidrio esmerilado o un vidrio más pulido, lo puedo hacer acá por ejemplo en refracción glossness. Yo puedo ir jugando un poquito más con eso acá. Voy a detener el render interactivo. Y si se pueden dar cuenta acá en esta imagen, se puede empezar a apreciar el detalle. Voy a aplicarlo acá. Le doy aplicar a la selección y ahora sí voy a hacer nuevamente un render interactivo, pero voy a apoyarme con un render región en esta parte de acá y voy a hacer el render interactivo. Si se dan cuenta, bueno, voy a aumentar el reflection glossness para que se vea un vidrio mucho más pulido, mucho más esmerilado. Si se pueden dar cuenta, acá adapta ese efecto. Voy a crear ahora un tercer vidrio, vidrio 3. Les voy a mostrar un detalle bastante particular. Por ejemplo, nuevamente, bueno, voy a reducir acá, nuevamente la reflexión al máximo, la refracción también al máximo. Acá en el bump
Bueno, yo voy a cambiarle a Normal Map. Yo puedo agregar acá un mapa de relieve para este vidrio. En ese caso va a ser el tercer vidrio, para que vean que también le podemos aplicar relieves en el bump, en el Normal Map al vidrio. Voy a cargar un mapa acá en el slot y Bitmap. Y pues por acá tengo un Normal Map que me puede dar relieves en el vidrio. Lo voy a seleccionar acá y regreso en esta flechita. Y si se pueden dar cuenta, pues el vidrio ya adopta cierto relieve. Lo voy a aplicar al material. Selecciono acá. Y le doy vidrio 3, aplicar a la selección. Bien, ahora vamos a hacer un render interactivo más. Muy bien, y acá lo tenemos, pero si se pueden dar cuenta, no es perceptible el relieve, ¿de acuerdo? Entonces lo que puedo hacer es aumentar la escala, y acá mismo en Bump, en Normal Map, entro en el slot, vuelvo nuevamente a donde tengo la textura, y acá en Texture Displacement voy a bloquear esta cadenita y le voy a cambiar la escala. Entre más pequeño es el número, la escala va a ser mayor. Por ejemplo, le puedo poner un 0.01. Y si se pueden dar cuenta, ahora sí se empieza a notar el relieve en el material a través de este Normal Map. Si por ejemplo no tuviéramos este mapa de normales, lo que podemos hacer es, voy a borrarlo, Clear, y acá le cambio a Bump y puedo agregar un mapa procedural. Acá por ejemplo este Noise B que trae por defecto V-Ray, lo agrego. Todo lo blanco que está acá va a sobresalir, va a tener relieve, y lo negro no va a tener relieve. También voy a cambiar el tamaño en Texture Displacement. Voy a bloquear aquí, le voy a colocar un 0.1 por ejemplo. Y ya se puede empezar a apreciar el detalle. Entonces yo puedo ir jugando con la escala. Si regreso en esta flechita, yo puedo aquí manipular la intensidad. Acá en el Amount le puedo colocar menos intensidad o más intensidad. Y se puede apreciar este detalle. Si llegaste hasta acá y el video te está sirviendo, te invito a que me dejes un like, un comentario, o también puedes suscribirte al canal y activar la campanita, ya que constantemente estoy compartiendo contenido de renderización que puede interesarte. Pero si quieres aprender todavía mucho más, te invito a que te unas a mi Patreon, en donde comparto recursos 3D y contenido muy exclusivo. Te voy a dejar el link en la descripción. Muy bien, ahora vamos a trabajar en los metales. Voy a abrir nuevamente mi Asset Editor. Voy a crear acá material de metal. Le voy a escribir metal 1. Para crear metales es muy sencillo. Lo que voy a hacer es que también voy a ampliar la reflexión al máximo para dejar el material completamente reflectivo. Y hay una particularidad. Acá donde dice Metal Nest, yo lo subo al máximo. Y si se pueden dar cuenta, el material ya tiene una característica metálica. Y pues acá puedo cambiar el color. Un metal un poco más rojizo, un metal un poco más claro. Por ejemplo, acá. Lo voy a dejar ahí, y pues acá básicamente tengo un metal ya realizado. Si yo quiero que este metal sea un poquito menos brilloso, yo puedo manejar aquí el reflexión glossness, lo puedo ir bajando y el metal va a ser menos reflectivo, va a ser un metal un poco más pulido. Lo voy a aplicar acá a esta esfera, voy a seleccionar, le doy un clic aquí en metal 1 y aplicar a la selección, y ahora voy a hacer un render interactivo. Voy a hacer un render región. Y voy a jugar acá con la reflexión glossness del metal. Se pueden dar cuenta, si yo lo pongo al máximo, el metal va a ser completamente reflectivo. Le puedo cambiar el color, metal más rojizo. Y le voy a bajar un poco el glossness. Lo voy a dejar ahí. Cierro acá, voy a detener el render interactivo. Voy a crear un segundo metal acá, generic. Le voy a cambiar el nombre también, le voy a escribir metal 2. Y lo mismo, voy a subir la reflexión al máximo, voy a subir el metalness al máximo y voy a cambiar, lo voy a colocar un poquito más gris. Por ahí voy a cerrar
Voy a hacer algo más interesante con este metal. Acá en el Reflection Glossness yo puedo aplicar una textura que me va a generar que los brillos sean más variados, los brillos del metal sean un poco más variados. Voy a darle clic acá, me voy a Bitmap, voy a escoger una textura como por ejemplo esta que tiene como marca de dedos, como que fueran dedos de las manos, y si podemos ver acá ya se pueden apreciar las marcas. Es como una especie de suciedad, pero si se pueden dar cuenta el material no es tan brilloso por las características de la textura. Entonces lo que yo puedo hacer es, para que no se pierda tanto el reflejo del metal, acá en el Reflection Glossness le doy un clic derecho, Grab In, y voy a agregar un Color Correction. Vengo acá en la parte de acá donde dice Brightness Contraste, le doy un clic y voy a cambiar a Gamma. Acá en Gamma lo que voy a hacer, en Gamma le voy a volver la textura un poco más blanca, porque recuerden que siempre las partes más blancas van a ser las más brillosas y las partes más oscuras van a ser menos brillosas. Entonces si yo hago acá, le doy un clic en esta flechita, se pueden dar cuenta que el metal volvió a adquirir nuevamente las características reflectivas, y también siguen acá las manchas que propuse con la nueva textura. Si yo entro el Color Correction nuevamente y vuelvo aún más blanca esta textura, recuerden, lo más blanco va a ser lo más brilloso, regreso acá y el metal se vuelve aún más reflectivo con las manchas. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es que lo voy a aplicar a esta segunda esfera, la selecciono, clic derecho, aplicar a la selección, y voy a hacer nuevamente un render interactivo. Lo único que voy a ampliar acá el render región. Si se pueden dar cuenta, pues las variantes en los brillos de la reflexión no son notables. Eso es porque si accedemos acá al Color Correction y luego al slot para llegar nuevamente a la textura, nos podemos dar cuenta que acá en Texture Placement tenemos que cambiar la escala. Voy a bloquear acá y le voy a colocar por ejemplo un 0.06 para hacer la textura mucho más grande. Recuerden que entre más pequeño es el número, más grande va a ser la textura. Y ahora sí podemos ver acá que están las variantes en la reflexión. Los brillos ya son más variantes. Muy bien, voy a regresar en esta flechita y tenemos listo ya el material. Voy a hacer un tercer metal. Detengo el render interactivo, cierro, voy a hacer un tercer metal. Metal 3, Enter. Bueno, lo mismo, voy a la reflexión color al máximo, el Metal Nest al máximo, y pues voy a hacer un metal igual, un poquito más gris. Cierro, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es que acá en el bump le voy a agregar una textura para que este metal tenga relieves, y por acá en Boom Map, en el slot, Texture Slot, Bitmap, pues voy a seleccionar esta textura de rayones, selecciono, regreso, y se pueden dar cuenta que está muy saturada, entonces le voy a cambiar la escala también. Vuelvo a regresar acá en Texture Placement, voy a bloquear acá la cadenita y le voy a colocar también un 0.01 por ejemplo, Enter, para cambiarle la escala. Entonces se pueden dar cuenta que aquí tengo ya los rayones mucho más grandes, ya no está tan saturado. Entonces la voy a aplicar acá, clic derecho, aplicar a la selección, y voy a hacer nuevamente un render interactivo acá. Y si se pueden dar cuenta, pues el metal ya tiene ciertos rayones, como que lo estuvieron picando, y pues adquiere esa propiedad como que si estuviera un metal dañado. Entonces de esa manera nosotros podemos variar nuestras texturas, nuestros materiales de cualquier tipo. En esta ocasión pues lo hicimos acá con estos metales. Para crear el agua es algo muy parecido al vidrio. Voy, clic acá en materiales, clic derecho, genérico, voy a crear un nuevo material, agua, enter. Es lo mismo, voy a la reflexión, la voy a llevar al máximo, la reflexión glossness así como está, al máximo. Luego vengo acá a refracción y la voy a llevar al máximo. Ahora voy a aplicarlo, selecciono el modelo, clic derecho, aplicar a la selección, y voy a hacer un render interactivo. Voy a crear las ondulaciones que tiene el agua. Para hacer eso me vengo acá al Bump Map, un clic, y voy a aplicar un Noise, pero le voy a cambiar acá en Texture Placement, voy a cambiar la escala, desbloqueo la cadenita y le voy a colocar por ejemplo un 0.02, Enter, y pues ya tiene algunas ondulaciones muy sutiles. El agua no necesita tanto. Si yo quiero aplicarle un color, vengo acá, regreso en la flechita y vengo nuevamente a refracción, en Full Color, en este rectángulo, un clic, y le voy a aplicar sutilmente un tono azulado.
Acá en esta parte Depth puedo controlar qué tanto quiero que afecte el color, el faux color que apliqué. Lo puedo aumentar un poco más para que sea aún más sutil el efecto. Voy a cerrar acá y pues acá tendría ya lo que es el agua. Por el tamaño de la esfera no se nota tanto la escala de la textura. Por ejemplo, la puedo, punto 3, la puedo reducir un poquito más y ya se empieza a ver ciertas características de las ondulaciones del agua. Muy bien, por último vamos a crear un material PBR. ¿Qué es un material PBR? Es un material físicamente correcto que basa su composición de acuerdo a la unión de varias texturas. Estas texturas son fotoescaneadas que podemos descargar de distintas páginas. Tengo estas acá que descargué de la página Quixel Megascans. Voy a dejárselas en la descripción del video. Todos los recursos que estoy utilizando en este video se los voy a dejar en un link en la descripción. Las texturas mínimas que podemos utilizar para crear un material PBR son las siguientes. Albedo es la textura base que nos va a determinar el material. También tenemos el specular que va a generar las reflexiones. El glossness va a determinar los brillos del material. También podemos utilizar el roughness, que es lo inverso del glossness. Y también podemos utilizar el normal map, que nos va a determinar los relieves del material. Otras texturas que podemos utilizar es la de ambiente occlusion, que genera sombras más acentuadas en el material, o también podemos utilizar en algunas ocasiones, como es en este caso que es piedra, el displacement, que es una textura que nos va a generar relieves. Voy a crear el material de piedra, clic derecho, voy a crear un material genérico y le voy a colocar el nombre piedra. Muy bien, enter. Luego voy a constituir el material en sus respectivas texturas. Por ejemplo, acá en el diffuse, en el slot, en texture slot, voy a dar clic, bitmap y voy a cargar lo que es el albedo. Perfecto, regreso acá en la flechita, abro reflexión, acá en reflexión color voy a cargar lo que es el specular. Abrir, perfecto, lo voy a convertir a none. Regreso acá en esta flechita, en Reflection Glossness voy a cargar en Bitmap el Glossness. Abrir y regreso acá. Si quisiera utilizar el Roughness, lo que hago es que en esta parte de acá donde dice Surface Control, en esta flechita, yo selecciono acá Roughness y utilizo la textura de Roughness acá, en este Texture Slot. Muy bien, yo voy a utilizar el Glossness. Acá en Bump voy a cambiar a Normal Map y voy a agregar acá en el slot un bitmap y voy a cargar el Normal Map. Muy bien, si yo quiero darle un ajuste más de detalle, selecciono acá en estas configuraciones avanzadas y le cambio acá a no filtro. Eso me va a resaltar un poquito más los relieves. Regreso y básicamente tengo ya lo que es un material PBR. Acá en los materiales de SketchUp, en edición, yo le puedo le puedo cambiar el tamaño, la escala. Por lo regular, estos materiales de Quixel Megascans, que fue donde descargué las texturas, son de 2 metros por 2 metros. De acuerdo, lo que voy a hacer es que voy a entrar dentro del material, voy a seleccionar esta cara, la cara exterior, y luego voy a darle un clic acá donde dice materiales para que se active el botecito de pintura y voy a aplicar el material. Si se pueden dar cuenta, el material lo está aplicando distorsionado. Voy a apoyar con las utilidades de V-Ray para poder mapearlo de la manera correcta. Se mapea de manera distorsionada porque es una esfera. Entonces yo voy acá a probar, por ejemplo, en triplanar acá para mapear correctamente el material en la esfera. Puedo probar acá. Yo creo que con este está bien. Muy bien, lo que voy a hacer, voy a regresar la ventanita acá. Voy a cerrar el grupo. Pueden ver acá ciertas distorsiones como texturas, pero es común porque es una esfera, entonces lo voy a dejar así. Muy bien, voy a hacer un render interactivo o desplazamiento mucho más acentuado en el material acá con un render región y me puedo dar cuenta que ya tengo el material configurado. Por ejemplo, ahora si yo quiero agregar, por ejemplo, el mapa de ambiente occlusion, yo acá en el diffuse le voy a dar clic derecho, wrap in. Voy a agregar el mapa Layered. Acá, perfecto. Acá donde dice agregar un layer, le voy a dar clic. Y aquí en este Layer 2, voy a dar clic en el slot Bitmap y voy a agregar el ambiente Occlusion. Perfecto. Regreso acá
y ya tengo acá lo que es el color base o el albedo y también el ambiente occlusion, las dos texturas trabajando juntas. Muy bien, regreso acá y se pueden dar cuenta que los detalles se afinaron. Ahora si yo quiero darle desplazamiento para que las rocas se vean que tienen un relieve significativo, yo lo puedo hacer de dos maneras. Acá en agregar un atributo yo puedo darle clic y darle desplazamiento, pero muchas veces no se genera el desplazamiento de una manera correcta al hacerlo desde acá. Entonces lo que yo recomiendo, voy a parar el render interactivo, voy a cerrar. Si es el caso de que se pone el modelo en color oscuro, es porque acá en el diffuse, pues a través de un layer yo coloqué por encima de la base el ambiente de occlusion, pero lo que podemos hacer es que acá en multiplicar la textura base o el albedo la tenemos que dejar en normal para que aparezca la textura base. Y acá en el layer 2 tenemos el ambiente occlusion de manera normal. Muy bien, regreso. Muy bien, la manera entonces en que suele ser mejor aplicar un mapa de desplazamiento a nuestros modelos es seleccionamos el modelo y acá en esta ventana de objetos yo me encuentro también con la herramienta de desplazamiento. Entonces yo le doy un clic y automáticamente le agrego esa propiedad de desplazamiento al modelo. Esta forma suele ser más exacta. Entonces vengo acá en el V-Ray Asset Editor y busco en la categoría de geometrías el desplazamiento. Le doy un clic y acá tengo todos los parámetros en el lado derecho para poder ajustar el desplazamiento. Acá en este texture slot yo voy a agregarle un bitmap. Yo busco el desplazamiento acá en los mapas. Yo descargué desde la página donde obtuve estas texturas un desplazamiento en JPG y uno en EXR. EXR es un formato que tiene mucha más información, por lo tanto va a ser más exacto. Entonces voy a seleccionar el formato EXR. Perfecto, regreso acá. Y para un desplazamiento siempre es oportuno que acá donde dice Clip Continue activemos. Esto es para que las esquinas de los modelos pues no se separen a la hora de ser afectadas por el desplazamiento. Acá en el Amount podemos agregarle más desplazamiento. Por ejemplo, yo puedo agregar un 4. Y acá en el Shift, para que la textura no se infle a la hora de aplicar un desplazamiento, yo siempre le coloco un número negativo que podría ser la mitad del número que yo coloco acá arriba en el amount. En este caso 4 dividido 2 me da 2, entonces yo le coloco un menos 2. Y ahora vamos a probar con un render interactivo cómo se ve este desplazamiento. Perfecto, acá podemos ver que ya hay desplazamiento en esta textura. Se puede ver acá cómo el desplazamiento está actuando. Si yo quiero un desplazamiento más sutil y un poco más realista, entonces le bajo acá la cantidad al Amount y también al Shift. Y ahí se ve un poco más realista. Ahora ya sabes todo lo relacionado a materiales básicos y PBR en V-Ray 7. Si quieres conocer todo esto a más profundidad, te invito a que me sigas en Patreon, en donde comparto contenido exclusivo que te puede ayudar. Te voy a dejar el link en la descripción del video. Y si quieres seguir aprendiendo mucho más acerca de materiales avanzados, te voy a dejar acá un video en donde puedes seguir aprendiendo mucho más. No lo olvides, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y activa la campanita porque constantemente estamos compartiendo contenido que puede ayudarte en tus presentaciones. Hasta luego.